Muy chiquito. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde que nos permites conectarnos con los hermanos, Señor, para estudiar tu palabra que es vida, Señor, y es alimento para el alma, para el espíritu, Señor. Ayúdanos a poder entender, Señor, tener libertad, Señor, para expresarla clara, Señor, como es tu palabra, Señor, muy poderosa, muy sencilla, no está complicada, pero es vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo precioso. Gloria. Bueno, hermanos, ahorita somos poquitos, pero vamos a comenzar porque ya es hora. Y voy a hablar yo del ayuno, de la oración. Voy a hablar de la oración. Se encuentra en Mateo el capítulo 6 y el verso 5. Estamos aquí aprendiendo de el rey. Él nos enseña y dice en el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, miramos la semana pasada, ya habíamos leído este verso y dice, este verso 5 nos está enseñando la manera que no debemos de orar, como los actores, porque ellos actuaban nada más. Pero dice, ya tienen su recompensa, porque lo que querían ellos era que las gentes lo miraran y le dijeran, oh, qué bien oras y eres muy bueno para orar. Pero sin embargo, Ana, cuando oró a Dios, ella mencionó, cesen las palabras de grandeza y altanería. Es que no podemos impresionar a Dios. Nuestra oración debe de ser una oración sencilla y reconociendo a quién le estamos orando. Pero ellos no, ellos querían que la gente los mirara cómo oraban y que les aplaudieran, y por eso aquí dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pues la gente los felicitaba, les aplaudía y ya tenían su recompensa. Pero dice el verso 6, mas tú cuando ores, aquí está la manera correcta que el rey nos enseña cómo orar, nos está diciendo cómo oremos, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También hablamos la semana pasada, los judíos oraban de esta manera, hermanos. Oraban 3 veces al día. ¿A qué horas? Bueno, oraban a la mañana y luego oraban en el mediodía y por la tarde. Podemos mirar en el Salmo de David, en el Salmo 55 y el verso 17, él dice así, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. So, está mencionando tarde, mañana y mediodía, pero sabemos que primero la mañana, luego el mediodía y luego la tarde, pero en el Salmo así lo escribe él, tarde y mañana y a mediodía. Entonces son 3 oraciones en el día. Daniel también, hermanos, en el capítulo 6 y el verso 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces el pueblo de Israel ora 3 veces al día, como dice en la palabra de Dios. Pero el verso 6 del capítulo 6 de Mateo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Hay dos formas de orar, que viene siendo la individual y la colectiva. La colectiva es en grupo. La individual es personal, es nuestra relación con Dios. Por eso dice, tú cuando ores, porque ahí es cuando nosotros tenemos nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él. Y ya nos dice que entremos en nuestro aposento y entremos a nuestra cámara. ¿Y por qué dice que nuestro Padre que está en lo secreto y ve en lo secreto? Porque uno de sus atributos adivinos es de que Él es omnisciente. O sea que todo lo sabe, todo lo mira. Son atributos divinos que solamente el Dios vivo y el Dios verdadero los tiene. Pero estos que les gustaba orar en las sinagogas y en las esquinas, ellos, su oración era colectiva. Ellos querían donde había mucha gente y que los miraran, qué buenos eran. Pero el verso 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Lo que pasa aquí, hermanos, que los gentiles tenían diferentes dioses y ellos pensaban que entre más le hablaran a ese Dios iba a responder, pero si le hablaban poco, no respondía. Entonces repetían y repetían y repetían. Pero hermanos, si ese Dios es un Dios que es un ídolo o un Dios que no es Dios, nada más es un ídolo, una imagen, ¿cómo los va a escuchar? Si tienen ojos y no miran, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Entonces, por eso el Señor dice, no seas como los gentiles, porque ellos oran y piensan que por sus muchas palabrerías los van a ser hablados, oídos, escuchados. Pero es que era la manera que ellos pensaban, y aún lo podemos mirar hasta el día de hoy, hermanos. Siempre cuando no se ora al Dios vivo, se le ora a otro Dios y está repitiendo y repitiendo. Pero Dios quiere que la oración sea sencilla, pero al punto, ¿verdad? Entonces no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, nuestra oración debe ser específica, al punto. En una ocasión estábamos en un trabajo y llegó el lonche y eran camarones y estábamos puros hermanos, pero estaba uno que no era hermano. Y luego dijo uno de los hermanos, vamos, como son camarones, vamos a orar cada quien, que nos pasamos la olla de los camarones y oramos, cada uno. Y ya me tocó a mí y oré rápido, Señor, bendícelo, santifícalo por medio de la oración para que nutra nuestro cuerpo. Ya se la pasé al otro hermano y oró y la hizo más larguita, pero le llegó a uno hermano que siempre oraba por las viudas, por los huérfanos, por los desamparados y por el pueblo y todos. Y nada más era para santificar los alimentos por medio de la oración, como dice la palabra de Dios. Bueno, él se tardó como 15 minutos y luego se la pasó al otro muchacho y todos estábamos esperando la oración del que no era convertido y estábamos con los ojos cerrados y ya cuando los abrimos los ojos ya se había acabado todos los camarones. Le dijimos, ¿qué pasó? ¿Que no era para todos? Dice, sí, pero este se tardó 15 minutos y yo traigo mucha hambre. Se comió todos los camarones. Entonces la oración tiene que ser específica. Ok, entonces dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él no está limitado. El 9 verso dice, vosotros pues oraréis así. Esta es la oración modelo, el Padre Nuestro. Y consta, hermanos, si nosotros nos fijamos detenidamente en la oración modelo, consta de 3 partes. La primera parte adora a Dios. ¿Quién es Dios? Y la gloria debida a su nombre. Ahorita lo vamos a leer. Nomás estoy hablando de las partes.
La segunda parte son 6 peticiones. Ahorita vamos a mirar eso también en el Padre Nuestro. Que están relacionadas con la vida cotidiana del hombre. Son 3 partes. La primera es adora a Dios, luego las 6 peticiones y luego termina la tercera parte con una doxología en la oración modelo que es el Padre Nuestro. Entonces ahorita ya vamos a leerla. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ok, el verso 9 y el 10 es la primera parte. Como les digo, está diciéndonos quién es Dios y la gloria debida a su nombre. Por ejemplo, Padre nuestro es nuestro Padre. Y están hablando de una forma plural, no está siendo individual, porque Él es el Padre de todos los que hemos nacido de nuevo. Y dice, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre del Señor es 3 veces santo, 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 y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. El nombre del Señor es sobre todas las cosas, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, dice el Salmo. Y luego dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Por qué su reino? Porque Él es el rey. Y Mateo lo presenta como un rey. Y aquí estamos nosotros pidiéndole que venga su reino. ¿Cuándo va a suceder esto, hermanos? En su segunda venida, Él va a establecer su reino milenial. Él va a venir y va a establecer, pero aquí en la oración modelo, Él nos pide que venga tu reino, que nosotros hagamos mención de ello. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios, hermanos, si fuera hecha aquí en la tierra, miraríamos toda una tierra diferente, las naciones, las familias, todo, hermanos, muy diferente. Por eso nosotros tenemos que pedir que se haga su voluntad y nosotros tenemos que hacer su voluntad, como en el cielo se hace su voluntad y aquí en la tierra nosotros hacer su voluntad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estos 2 versos es la primera parte, que exalta a Dios y exalta su nombre. Pero ya en el verso 11, la primera petición es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque son necesidades cotidianas. Dánoslo hoy, no estamos pidiendo necesidad por las necesidades futuras, sino por el día de hoy. Como dijo el salmista, el proverbista, más bien en el Proverbios 30, versos 7 y 8, él dice así: no me des pobrezas ni riquezas, dame el pan que me es necesario. No sea que comiendo mucho me harte y me olvide de ti y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, robe y blasfeme tu nombre. Pero dice, manténme con el pan que me es necesario. Y por eso aquí en el Padre Nuestro también dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está pidiendo el pan cotidiano de cada día. No está pidiendo necesidades futuras, pero me gusta mucho porque todas estas peticiones se están haciendo en plural, como que cuando nosotros seguimos el ejemplo del Padre Nuestro, no nada más pedimos el pan personal, sino para todos en plural. Porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí está la primera petición. Y luego, perdona nuestras deudas, la segunda. Como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. La tercera, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí está la otra también. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la doxología, la doxología, que es la tercera parte, hermanos. Aquí la alabanza y exaltación a Dios. Y es lo que está haciendo en el verso 13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Pero el 14 nos da una explicación. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El rencor, la venganza, el desprecio son manifestaciones carnales, de carnalidad, y expresan la realidad de una vida que no está en comunión con Dios y que entristece al Espíritu Santo. Por eso dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Entonces, para poder ser perdonados de nuestras ofensas, de nuestros errores, todos cometemos errores. El que no ofende de palabra es varón perfecto, y todos de una manera o de otra manera ofendemos. Pero cuando nos ofenden, tenemos que aprender a perdonar, como nos está diciendo aquí el rey. Porque una vez que nosotros perdonamos, entonces Dios también nos perdona a nosotros. Pero si guardamos rencor o queremos vengarnos nosotros mismos o tenemos desprecio por aquella persona, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Es lo que está diciendo aquí en el verso 15. Y siempre no le gusta a uno perdonar. El rencor. Me hizo esto y tengo mucho rencor y no lo perdono. Pues entonces pone una barrera, uno mismo pone una barrera para que así Dios tampoco nos perdone. Pero si nosotros perdonamos, entonces estamos en línea para que Dios también nos perdone. Además de eso, el saber perdonar trae una libertad, trae una sanidad a nuestra vida, a nuestra persona. De otra manera, hay mucha amargura, y la amargura, hermanos, es muy difícil de vivir con amargura, y también es muy difícil deshacerse de la amargura, porque es una raíz. Pues no se mira, pero ahí está. Y no lo deja tener libertad, no lo deja ser feliz. Si mira que alguien está feliz, usted se enoja, se molesta. ¿Cómo se sana una raíz de amargura? Perdonando al que nos ofende. Ahí está la sanidad. Voy a hablar un poquito del ayuno, hermanos, también. Bueno, nomás para terminar la oración. La oración es para las tentaciones. Nosotros somos tentados por parte del tentador, del diablo. Él nos va siempre a tratar de que caigamos, que erremos el camino, que dejemos nuestra relación con Dios, de seguir en las manecillas en el arado, de mirar a Cristo, nuestra vida, nuestros ojos, nuestra mirada puesta en Cristo. Ese es el propósito de Él. Pero el arma más poderosa que nosotros tenemos para vencer las tentaciones es la oración. Por medio de la oración, nosotros tenemos fortaleza y podemos huir de la tentación. La oración es algo que tiene que estar siempre en nuestra
devocional con Cristo. Pero el ayuno también. Y aquí el Señor dice, cuando ayunes no seas austeros como los hipócritas. Otra vez los menciona a ellos. Dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos quieren que los miren los hombres y los hombres los halagan, le dicen lo que ellos quieren escuchar y esa es su paga, esa es su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros queremos que Dios nos recompense, porque como dice Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10, que todos vamos a estar en el tribunal de Cristo y ahí vamos a recibir lo que hicimos aquí en este cuerpo, cómo servimos a Dios, y el que sirvió más, pues va a recibir más. Pues en esta vida nosotros recibimos recompensa de parte de Dios, porque como dijo el hermano Alex en una ocasión, Jesucristo no es el camino, Él es el único camino. No es que sean el camino, no, porque eso da a entender que hay más caminos, pero Él es el único camino. Entonces, Él, sí, la vida que nos ha dado, la salvación, las promesas, todo esto es nuestra recompensa, pero hay cosas todavía mejores en el tribunal de Cristo. Entonces, pero nosotros queremos recibir de Él la recompensa. Y el ayuno y la oración van juntos. Hay 3 maneras bíblicas de ayunar. Esdras ayunó 3 días. Los que fueron por el cuerpo del rey Saúl y de sus hijos, porque los filisteos los habían matado y se habían llevado sus cuerpos, y unos hombres valientes fueron y tomaron los cuerpos y los trajeron a Jabes, y allí los enterraron sus huesos, y dice que ayunaron 7 días. So Esdras ayunó 3 días, y los hombres valientes que menciona Primera de Samuel 31, creo que es el 13, no recuerdo ahorita, dice que esos hombres valientes ayunaron 7 días, pero luego nos vamos al libro de Daniel y dice que él ayunó 21 días. Okay, entonces, y el ayuno que nosotros hacemos, los cristianos, es lo entregamos en la noche con una oración y luego, lo ofrecemos en la noche con una oración y luego ya lo entregamos a 4 o 6 de la tarde con otra oración. Pero ese es un ayuno que también le agrada a Dios y va junto con la oración. Entonces el Señor nos enseña de la oración y del ayuno y cómo debe ser. Tenemos que lavarnos nuestro rostro y estar contentos, no como que estamos sufriendo el ayuno, sino que lo estamos disfrutando. Y esto es el estudio de esta tarde, y le voy a pasar este lugar a mi esposa. Dios les bendiga. Paz de Cristo a todos. Estamos muy agradecidos a Dios, con Dios, por esta día más que nos permite, nos presta. Gracias a Dios por sus hermosas bendiciones, ricas misericordias, ¿verdad? Y entramos al estudio de la palabra tan hermosa y aprendimos sobre el ayuno, sobre la oración, qué tan importante es en la vida del cristiano. Bueno, pues ahora vamos a aprender a no juzgar a los demás, ¿verdad? Vamos a entrar a la palabra de Dios y estamos contentos, hermanos,
quiero decirles que para que no les digan, para que no les cuenten, porque si no les mienten, entonces compartan los videos a sus amigos, a una alma, porque queremos evangelizar por este medio, ¿verdad? Entonces, si usted nos ayuda a compartir, va a ser de grande bendición. Y este día vamos a entrar ya a la lección número 8 y estamos en el Evangelio de Jesús y me toca el juzgar a los demás, ¿ok? En Mateo 7:1 es el texto clave. No juzguéis para que no seáis juzgados. El significado de juzgar. El significado de juzgar es decir en favor o en contra y pronunciar como juez una sentencia. Cuando juzgas, es el acto de liberar a quien tiene autoridad para ello. Aquí el único que puede juzgar, ¿verdad? Todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo, pero Él le da autoridad a sus siervos, así como se la dio a Moisés en Éxodo 18:13, dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar a todo el pueblo, pero a Dios le daba la autoridad a Moisés para que juzgara al pueblo de Israel. Bueno, pues también dice la palabra de Dios que al Dios a los siervos espiritualmente, los que son espirituales juzgan todas las cosas, mas sin embargo ellos no son juzgados por nadie. El hombre espiritual, ¿por qué? Porque el hombre espiritual va a juzgar justamente. Y así es. Luego, cuando juzgan, es el acto de liberar a quien tiene autoridad para ello. Ahora, Dios tiene la autoridad para juzgar, pero Él nos está dando un mandato. Hermanos, todas las enseñanzas que les estamos dando es en el Sermón del Monte. Dios está dando estas enseñanzas en el Sermón del Monte, ¿verdad? Si recordamos en el estudio antepasado, ahí podíamos mirar dónde dio el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Bueno, pues todas estas enseñanzas cubren ahí en el Sermón del Monte que Jesús estaba enseñando sobre el ayuno, la oración, y también viene en el capítulo 7. Yo estoy en el capítulo 7 de Mateo y también ahí abarca esta enseñanza tan poderosa, ¿verdad? De no juzgar. Ahora, esta es una historia que yo miré sobre un juez de aquí de la tierra. Este juez humano se enfrentó con un caso de una persona ya adulta. Esta persona adulta tenía 96 años. Iba manejando en una zona escolar, donde debe de ir despacio, pero esta persona adulta iba muy rápido. Lo miró el policía y lo paró y le dio pues un ticket. Entonces, él se enfrenta delante del juez y le dice el juez, ¿por qué ibas tan rápido? Y le dijo, yo tengo ya 96 años, le dijo, yo ya no puedo manejar muy rápido. Y le dijo, pero el policía no está mintiendo, él dijo que tú ibas muy rápido. ¿A dónde ibas? Le pregunta el juez humano. Y le dice, bueno, pues iba a dejar a mi hijo a que se hiciera un examen de sangre porque mi hijo tiene cáncer. Y el viejito comenzó a llorar y le dijo el juez, ¿cuántos años tiene tu hijo? Dijo, pues ella tiene 65 años. Dijo, ¿y todavía tú mueves a tu hijo? Dijo, no tengo otra opción. Dijo, tengo que apoyar a mi hijo en este caso tan especial, pues está pasando por el cáncer. Y le dijo el juez, bueno, dijo, te felicito porque el amor de padre es más grande que cualquier cosa. Y le retiró la deuda. ¿Por qué? Porque el juez tiene autoridad de juzgar justamente o injustamente, porque es el juez, ¿verdad? Entonces nosotros, tarde que temprano, vamos a enfrentarnos a ese juez también, y ese juez nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho nosotros. Luego en Mateo, ahora sí, 7 del 1 y el 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados,
porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Si se fijan, Dios estaba dando anteriormente en el capítulo 5, en el capítulo 6, como mi esposo les ha estado enseñando, está enseñándole a los discípulos y a la gente, les está enseñando el cómo a vivir, porque el reino que Jesucristo trajo a la humanidad era un reino interno, un reino del corazón. Entonces yo les está enseñando internamente cómo se debe de vivir y cómo deberían ellos de vivir. Bueno, pues aquí también Dios les está enseñando a ellos, ¿verdad? Pero aquí ya no les está enseñando, aquí les está dando una orden, una ordenanza que viene siendo un mandamiento. No juzguéis, es una orden para que no seáis juzgados, ¿ok? Nos está dando una orden, un mandato. Es una gran diferencia porque Jesucristo está establecido aquí un mandamiento para sus discípulos primeramente y luego para los oyentes. Si observamos la diferencia al Sermón del Monte, es mucha la diferencia. Por ejemplo, ¿ok? Bienaventurados los pobres de espíritu. Es las bienaventuranzas que él está diciendo a sus discípulos. De bienaventurado a no juzguéis, porque como ustedes juzgan, van a ser juzgados. Entonces, trae una gran diferencia de bienaventurado a no juzguéis, ¿ok? Quiero que ustedes lo tengan bien claro en su mente. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Todo lo que consiste en la bendición, ahí lo va a leer usted en el capítulo 5, yo nada más estoy dando una recopilación. Bienaventurados los pacificadores. Del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7, donde estamos ya ahorita, acontecen varias enseñanzas para sus discípulos y para la multitud que le seguían. Pero el enfoque es que en el capítulo 7 de Mateo sobresale este mandato, porque a diferencia de los demás versos de sus enseñanzas, aquí él está ordenando: no juzguéis para que no seáis juzgados. No, si a usted no se le ha dado esa autoridad divina, no podemos juzgar a nuestro prójimo, no podemos tomarnos ese lugar de juzgar al que no anda bien, de juzgar al que está sufriendo. Déjele digo por qué, porque ha pasado ocasiones que está tan bonita la presencia de Dios y usted mira que la hermana tiene con sus manitas abajo, ¿verdad? Y usted dice, ay, esta hermana nunca alaba a Dios, nunca adora a Dios. Pero es que usted no sabe la necesidad que ella tiene y muchas de las veces esta hermana está enferma que no puede alzar sus manitas porque hay enfermedades, ¿verdad? Que la mujer pasa, ¿verdad? En sus órganos que Dios nos dio. Y hubo un ejemplo de un caso que tuvimos que un hermano trató de orar por una hermana y a fuerzas le quería levantar las manos y la hermana estaba llorando y ella a fuerzas quería levantarle sus manitas y la hermana llorando. Y al finalizar el servicio, la hermana se acerca y me dice, hermana, es que yo estaba llorando porque traía un seguro y se me encajó el seguro, hermana, porque el hermano me estaba haciendo a fuerzas que yo levantara las manos. Entonces, a veces nosotros estamos juzgando sin saber la condición y sin saber lo que la persona tiene. Y Dios no nos dio eso de juzgar a las personas ni de juzgar al prójimo. Porque dice, con la misma vara que tú vas a medir, tú vas a ser medido. Como
como si tú quieres sacar una viga del ojo de tu hermano, sacar una paja, perdón, una paja es una basurita chiquita, pero tú tienes una viga tan grandota. Toda esta explicación la está dando aquí en el capítulo 7. Entonces, dice, por eso no tenemos que juzgar, porque primero tenemos nosotros que, como dijo el rey David, escudriñarnos a nosotros mismos. Le dijo el rey David, escudriña mi corazón y mira y ve si hay en mi camino de iniquidad y guíame por tu camino eterno. Entonces, primero escudriñemos nuestro corazón antes de juzgar, ¿verdad? Porque no se nos ha dado. Pero el hombre espiritual dice la palabra de Dios, que él juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Jesús vino a traer un reino de justicia y de paz. La justicia que Jesús trataba de enseñarles era porque en ese tiempo no se estaba practicando. El movimiento de los fariseos, saduceos y escribas no estaban juzgando a los judíos justamente. ¿Okay? Y era lo que mi esposo les explicó, el pastor, ¿verdad? El pastor les estaba explicando ahorita a ustedes el por qué les estaba diciendo Dios de esta manera cuando les estaba enseñando a orar, ¿verdad? Que les estaba enseñando cómo orar y que no seáis como los hipócritas que aman que los miren, ¿verdad? Y por eso Dios hablaba de esta manera, porque había muchos que estaban para juzgar al pueblo y no lo estaban juzgando justamente. Bueno, los fariseos eran hombres que ponían cargas y no las hacían. Todo lo que hacía era para exhibirse y juzgar. Les gustaba ser honrados por la gente y que se les llamara rabí, rabí. Y Mateo 23, todo el capítulo, ahí le va a explicar de lo que eran los fariseos, lo que eran los escribas y lo que eran los ancianos de la ley. Allí le va a enseñar todo este capítulo porque Jesucristo está enseñando y está enseñando muy fuerte, les habla fuertemente a todas estas personas. Los fariseos fueron un grupo político, social y religioso. Estos eran considerados el grupo como mayor influencia dentro de su religión, la cual representaba políticamente a los judíos. Los fariseos creían en la enseñanza oral y se regían estrictamente por la ley de la Torá. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta. Consideraban que su pensamiento era superior a los de los demás. Y en el versículo 23 que yo les estoy hablando, en el 3, del 3 al 7, Jesucristo les está hablando a ellos de esta manera. Así que todos los que os digan que guardéis, cuando ellos les estaba diciendo Jesús, cuando ellos les estén enseñando la palabra de Dios, ok, guárdenla, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, ok, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, así como el pastor les comentaba. Ellos lo hacían para ser vistos. Ayunaban y se ponían aflicción en su cara para que miraran que ellos estaban ayunando. Pues ensanchaban sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Los escribas. Y la explicación que les acabo de dar, estos son de los fariseos. Voy a entrar, ¿quién eran los escribas? ¿Ok? Voy a dar un poco de los escribas para poder entender el juzgar y cómo fue que Jesucristo habló de esta manera
con autoridad, él dio esta ley, que no juzguéis. ¿Por qué? Porque estas personas eran muy expuestas a juzgar. Bueno, los escribas eran un grupo de levitas encargados de copiar las escrituras por lo meticulosos que eran. Los escribas eran encargados de copiar la ley, expertos en la Torá y asuntos legales. Se les llamaba también doctores de la ley. En Lucas 11, 44 al 46, ahí también Dios nos está hablando de ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, aquí les está hablando también fuertemente, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros no aún ni con un dedo las tocáis. Se fijan, igual que los fariseos. Ellos tampoco podían llevar todas las cargas que estaban poniendo al pueblo judío. Y no nomás eso, también los estaban juzgando injustamente. Luego vamos a aprender de los saduceos. ¿Quién fueron los saduceos? Los saduceos eran más conservadores en un área doctrinal. Si los saduceos no podían encontrar un mandato en la palabra de Dios, lo descartaban como algo creado por el hombre. Porque acuérdense que la palabra de Dios se regía por mucha ley, ¿ok? Tiene muchas leyes para todo. Y si ellos no encontraban algo que fuera una ley, entonces la descartaban y decían, esta no es una ley de Dios, esto es algo humano. Ellos ni siquiera estudiaban a los profetas, ni siquiera estudiaban los libros de los profetas, porque si los hayan estudiado, se hayan dado cuenta que el que venía y el que hablaba con ellos era el Mesías prometido. Por eso a mí, yo me doy cuenta que ellos no estudiaron los libros de la profecía, solamente estudiaban los libros de la ley, ¿verdad? Y esto ellos hacían, que si no era una ley, totalmente ellos lo descartaban y no lo creían. Bueno, pues Hechos 23, 6, 8. Pablo, él estuvo ante el concilio, ¿verdad? Y lo estaban juzgando. Acuérdense que Pablo era fariseo, pero Dios ya lo había sacado, ¿verdad? De esa vida, de cómo ellos vivían, de hipocresía, como Dios lo describe, de hipocresía, ¿verdad? De robo, de muchas cosas malas que hacían ellos. Bueno, pues Hechos 23, 6 al 8 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Quiero parar aquí un poquito porque los fariseos, ellos creen en la resurrección, pero los saduceos no creen en la resurrección. Pues lo que está anunciando lo que está anunciando aquí es de que él ya tenía un nuevo pensar, estaba ante el concilio de los jueces, y ahorita vamos a mirar más adelante, y de los ancianos, y él estaba ya hablando de otra manera, ¿verdad? Ya no como fariseo, pero ahora era como un hijo de Dios. Ahora hablaba espiritualmente porque Dios cambia totalmente el corazón. Y acuérdese que el reino que Dios trajo es para cambiar totalmente el corazón. Y aquí ya Dios había cambiado el corazón de Saulo y aquí él ya comienza a dar su testimonio. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección
ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ahora, ellos creían en la resurrección, los fariseos creían en la resurrección. Bueno, pues él está dando, Saulo está dando su testimonio, ¿verdad? Que Jesucristo resucitó de los muertos. Los fariseos, los saduceos y los escribas eran los jueces del pueblo en el tiempo de Jesús. Los jueces son aquellos profesionales que tienen la responsabilidad de impartir justicia, decidiendo, qué es el delito y qué no lo es. Son la máxima autoridad. Y luego son responsables del acto de juzgar a través de sus desempeños en diversos juzgados. Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés. Ahora, ¿qué es una cátedra de Moisés, pastor? Literalmente en el griego es una silla, un asiento. Es un asiento. Es la cátedra de Moisés. Ahí se sientan a enseñar y a juzgar y están juzgando, ¿verdad? Luego el Sanedrín, que es un Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 70. La Biblia nos enseña que Dios le dijo a Moisés en el desierto: toma 70 de entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. Números 11, 16 al 30, por si usted después lo quiere estudiar. El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Estos fariseos, saduceos, escribas, ellos eran los que estaban aquí, y los ancianos, ¿verdad?, de los templos. Ellos eran los que se sentaban aquí a estar haciendo y juzgando. Aunque el Sanedrín podía entender de las causas que le eran propias, no podían condenar a nadie a muerte, pero ellos lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tenían esa autoridad para haber mandado a Jesucristo hasta la muerte. Porque Marcos 14:64 aquí nos está diciendo: ¿habéis oído la blasfemia? Ellos están diciendo porque ya Jesús lo habían llevado ante el concilio, ya lo habían llevado ante estos jueces y ellos ya lo estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ya iba a ser el crucificado. Bueno, pues estos hombres estaban ya juzgando a nuestro rey, estaban juzgándolo, y ellos dicen: ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Están diciendo: ¿qué os parece? Una pregunta. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ellos no tenían autoridad para matar a una persona, nadie se las había dado. Nadie les había dado eso de juzgar hasta la muerte a una persona, porque mismo Jesucristo está diciendo en su palabra que escuchen lo que les están diciendo, pero no hagan lo que ellos están haciendo, porque ellos estaban juzgando a un hombre justo. Lo estaban juzgando injustamente. Jesucristo era un hombre justo. Ellos buscaron aún falsos testimonios para llevar a nuestro Dios al Calvario. Y eso era lo que Jesucristo está enseñando: no juzguen para que no sean juzgados, porque él sabía que él iba a ser juzgado. Él sabía que lo iban a juzgar injustamente. Él sabía que se iba a levantar falso testimonio contra nuestro rey, contra nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice: no juzguen.
Ustedes no juzguen, les está enseñando a sus apóstoles, les está enseñando a la gente, nos está enseñando a nosotros. No juzguen, ¿por qué? Porque yo fui juzgado injustamente y no fui nada más juzgado, fui asesinado injustamente. Es lo que está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo. No juzguen, porque espiritualmente, si tú juzgas a una persona, tú la matas espiritualmente. Porque si tú juzgas de una manera que puedes matarla espiritualmente, esta sangre se te va a ser demandada a ti. ¿Por qué? Porque se pierde su alma, ¿ok? Se pierde su corazón. Y Dios vino para dar su vida a esos corazones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no juzgar a los demás, para que nosotros también no seamos juzgados. Por eso Jesús no se equivocó al dejar este mandamiento escrito en su palabra. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. A Jesús lo juzgaron indignamente. En él no había falta de ninguna. Pero Jesús no vino a juzgar a la humanidad. Él vino a salvar a la humanidad. Imagínense si nos haya venido a juzgar, nos haya dicho, tú, Patricia Carmona, vas derechito al infierno por pecadora. Tú, Ricardo Carmona, vas derechito al infierno por tomador. Y tú vas derechito al infierno porque usas drogas. Y tú vas derechito al infierno por mentiroso. No vino a eso Jesucristo, sino nadie fuésemos salvos. Él no vino a juzgar a la humanidad, Él vino a salvar a la humanidad. Él vino a salvarnos a nosotros. Y si Dios no nos ha dado ese espíritu de juzgar a los demás, no tenemos que juzgar a nadie, ¿verdad? Porque a Él lo juzgaron injustamente y tenemos que tener cuidado. Bueno, pues Dios vino a salvar a la humanidad. Y Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero si yo era pecador, sí, así Dios me ha amado. Y Él no me ha juzgado y no me ha dicho, tú estás mal, tú estabas mal, tú... Él no miró lo que estaba fuera de mi persona, porque yo haya sido reprobada desde el primer día. Él miró mi corazón, Él miró que adentro había una necesidad de Él, adentro había una herida, yo venía lastimada, venía herida, venía muy dolida del mundo, venía golpeada, pero la sangre de Jesucristo y su misericordia limpió mi corazón, me dio un nuevo ser, un nuevo pensar, ese amor que Él tuvo para conmigo y no me juzgó, sino al contrario, me amó y me salvó y me tiene en su camino. Y no nomás me quitó de ese mundo malo, sino que me trajo a un mundo tan bonito y me puso en una silla de honor. ¿Por qué en una silla de honor? El hecho de que yo me siente allí en una iglesia a escuchar su bendita palabra, para mí ya es un honor, es un privilegio, es algo hermoso para mí. Ahora, yo tengo que tener una reverencia total a su palabra, un respeto a su palabra, porque su palabra está viva y dio su vida por esta palabra para que fuese sellada con sangre. Y cuando es sellada con sangre, por eso esta palabra tiene virtud, tiene vida, para que nosotros fuésemos salvos por él. Hermanos, este es mi estudio de este día. Mis deseos es que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que haya sido de bendición al mismo tiempo que fue de bendición para mí. Dios les bendiga. Solamente quiero recordarles que el siguiente jueves no vamos a tener estudio porque vamos a ir a la convención, ¿ok? Vamos a estar en convención, no vamos a poder dar el estudio, pero primeramente Dios, no el jueves que viene, pero para el siguiente seguimos con nuestros estudios, ¿ok? No se vayan a conectar el siguiente jueves.
pero en 2 semanas seguimos con nuestros estudios, hermanos. Dios les bendiga, los amamos en el amor de Cristo y nuestro pastor con nosotros para que nos despida. Amén, hermanos. Gracias por su tiempo. Dios les pague. Bueno, qué bonito. Fue juzgado, pero en sí, hermanos, él, como dijo él mismo, a mí nadie me quita la vida. Yo la presto y la vuelvo a tomar porque ese era el propósito, ¿verdad? De dar su vida, pero por el rescate de muchos. Eso fue lo que pagó nuestra salvación. Muy bonito estudio. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz y es poderosa, que nos instruye, nos alienta, nos alimenta, Señor. Amén. Muchas gracias. Bendice, Señor, a los hermanos estos días, Señor, que se vienen de familia, Señor. Si van a viajar, manda tu ángel, cuídalos, Señor, y Amén. pon mucha felicidad, mucho gozo, Señor. Ya estamos por terminar un año. Amén. Y estamos, Señor, contentos porque todas las cosas son nuevas, todo es bonito contigo, Señor. Hay orden, hay paz, hay bendición, Señor. Te damos gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.